Tech Sounds presenta Historias para Mentes Curiosas. ¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Me interesa ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas. Las bacterias son superorganismos, son los organismos más antiguos de la historia, fueron las primeras colonizadoras de la Tierra y tienen estos superpoderes que son que se pueden adaptar a cualquier situación muy rápidamente, y esto es gracias a su capacidad de evolucionar muy rápido. Cuando estos seres aparecieron hace varios miles de millones de años, el planeta era un sitio inhóspito. No había oxígeno libre en la atmósfera ni continentes, solo un enorme océano ácido y mucho vulcanismo. Con una simple pero muy inteligente maquinaria molecular, las bacterias lograron sortear todos los cambios geológicos que ha habido desde entonces, y actualmente viven en todos lados. Están en nuestro cuerpo, viviendo tranquilamente y ayudándonos a procesar los alimentos. Se calcula que hay la misma cantidad de bacterias en nuestro cuerpo que el número de células humanas que nosotros tenemos. Entonces nosotros somos un consorcio de microorganismos, ¿verdad?, con patas. Las bacterias suelen tener forma esférica, de bastón o de espiral, y son tan pequeñas que 1000 de ellas cabrían en el diámetro de la goma de borrar de un lápiz. ¿Puedes creerlo? Algo que también te sorprenderá saber es que menos del 1% representan un riesgo para el ser humano, pero vaya que algunas pueden causar verdaderos estragos. Lo que nos preocupa es que cada vez las bacterias se van haciendo más resistentes a los antibióticos que tenemos disponibles en las farmacias y en los hospitales, y de hecho hoy en día mueren más de 1 millón de personas al año en el mundo como consecuencia de infecciones intratables. Y este número se predice que va a llegar a 10 millones de muertes al año para el año 2050. Significa que cada 3 segundos una persona fallecerá debido a una infección por bacterias resistentes. Esas son más muertes que las que causa el cáncer. ¿Hay manera de evitar tales pérdidas? Sí, y la respuesta está en la ciencia. Soy Mariana León, editora de contenidos en Tech Science, la plataforma de divulgación científica del TEC de Monterrey, y esto es Historias para Mentes Curiosas. En el episodio de hoy me acompañarán los especialistas César de la Fuente y Marcos de Donato, a quienes acabas de escuchar. Juntos te contaremos cómo es que los científicos buscan nuevos antibióticos con ayuda de herramientas como la inteligencia artificial en lugares que ni te imaginas. Todo con el objetivo de ganarle la carrera a las bacterias resistentes. Así que prepárate, en sus marcas, listos, fuera. Historias para mentes curiosas. Los antibióticos son quizás la invención humana más significativa desde que empezó la medicina. Si miras a la esperanza de vida antes de que se descubriesen los antibióticos, prácticamente la hemos doblado, y esto es debido a que pues, anteriormente, en la época preantibiótica, mucha gente moría de infecciones muy comunes, ¿no? Te presento al doctor César de la Fuente, profesor de biotecnología en la Universidad de Pensilvania. Este científico recibió en 2020 el nombramiento de Mejor Investigador Joven en Estados Unidos por la American Chemical Society, y en 2019 el Massachusetts Institute of Technology lo reconoció como uno de los 10 innovadores del mundo menores de 35 años en ciencias de la vida y la salud. Los antibióticos son tesoros. Si piensas en la medicina moderna, contemporánea, se colapsaría sin antibióticos, porque hay intervenciones como por ejemplo el tratamiento de quimioterapia para pacientes de cáncer que están inmunosuprimidos, con lo cual pueden infectarse fácilmente con bacterias. Es esencial tener antibióticos para poder curar a esa gente. El Instituto de Historia de la Ciencia de Filadelfia señala que tan solo la penicilina, considerada el primer antibiótico moderno, ha ayudado a salvar más de 200 millones de vidas humanas desde que comenzó a usarse como fármaco en la década de 1940.
Habla el doctor Marcos de Donato, investigador del TEC de Monterrey en su campus Querétaro y científico de mejoramiento genético para The Center of Aquaculture Technologies. Su trabajo incluye el desarrollo de métodos para la caracterización de bacterias resistentes a los antibióticos. La mayoría de los antibióticos que se usan hoy en día son producidos por los mismos microorganismos. Y estos microorganismos los usan como una especie de defensa y ataque para poder relacionarse en las comunidades donde ellos viven. Entonces muchos de los antibióticos son compuestos o metabolitos que usan estos microorganismos para pelear entre ellos, ¿ok? Y establecerse en las comunidades. Eventualmente, los científicos se dieron cuenta de esta lucha química por la sobrevivencia entre seres microscópicos y aprendieron a sacarle provecho médico. Un artículo publicado en 2018 en la plataforma de ciencia abierta PLOS ONE precisa que 75% de los antibióticos disponibles provienen del género de bacterias Streptomyces, que habitan en los suelos y que son responsables del olor a tierra mojada. El 25% restante son sustancias sintéticas o bien productos naturales aislados de otros géneros de bacterias o de hongos, como en el caso de la penicilina. Una vez que están presentes los dos, lo que es la bacteria y el antibiótico, entonces normalmente el antibiótico actúa a nivel ya sea de la cubierta de la bacteria para causarle daño a la cubierta, y este daño a la cubierta implica que la bacteria va a morir, o que puede penetrar dentro de la célula de la bacteria, y una vez dentro de la célula empieza a crear problemas en sus funciones normales. Por ejemplo, ciertos antibióticos impiden que las bacterias fabriquen sus proteínas. Llega un momento en que esto las mata y el paciente queda curado de la infección. Cuando empezaron a usar los antibióticos fue un parteaguas. Entonces dijeron, esta es la píldora milagrosa, entonces vamos a usarlo a diestra y siniestra. Y resulta que nos encontramos con que pronto las bacterias se empezaron a ser resistentes. Ahora se sabe que eso era de esperarse y te voy a explicar por qué con un ejemplo práctico. Vamos a suponer que tú te comes un alimento contaminado con una cepa infecciosa de E. coli. Pasados 20 minutos, la bacteria se habrá dividido en 2. Otros 20 minutos después habrá 4 bacterias, luego 8 y así sucesivamente. Al cabo de 7 horas tendrás una diarrea severa y una colonia de 2 millones de bacterias en tu pancita. Esa reproducción exponencial aumenta la probabilidad de mutaciones o cambios en sus genes que, por puro azar, les pueden conferir alguna ventaja, como ser resistentes a cierto antibiótico. Pero el asunto no termina ahí. Las bacterias son capaces de pasarse información, así como cuando los estudiantes hacen estos papelitos donde copian las respuestas que van a pasar y entonces, oye, pásame el acordeón. Bueno, las bacterias se pasan los acordeones y entonces son capaces de hacerse resistentes, aunque ellas mismas no eran resistentes cuando se enfrentaron a los antibióticos. Teniendo en cuenta esto, uno debe pensar, bueno, yo sé que esto va a pasar tarde o temprano, entonces necesito usar los antibióticos como un arma efectiva para tratar de forma específica a la bacteria y a las condiciones en donde está esa bacteria en el momento que lo necesito tratar. El problema es que en vez de utilizarlos adecuadamente, la humanidad ha abusado de los antibióticos en diversos contextos. Revisemos primero el escenario médico. Un análisis con datos de Estados Unidos publicado a finales de 2019 en el British Medical Journal sugiere que el 43% de estos fármacos que se recetan en consultas ambulatorias no están justificados. Se prescriben de manera masiva los antibióticos en los hospitales y demás, incluso para tratar infecciones causadas por virus, donde los antibióticos no funcionan, los antibióticos que solo funcionan contra las bacterias, no contra los virus. En 2018, la Agencia de Salud Pública de Inglaterra descubrió que los médicos de ese país prescribieron antibióticos en el 59% de los casos de dolor de garganta y en el 82% de las bronquitis, aunque solo el 13% de esas infecciones fueron causadas por bacterias.
De acuerdo con una investigación de 2022 publicada en la revista Curious, en los países de bajos y medianos ingresos, como el nuestro, se suma otra problemática. Aquí, la mala o inexistente regulación de los antibióticos, la falta de infraestructura sanitaria y la atención médica deficiente facilitan que la población general consuma antibióticos por su cuenta, lo cual contribuye a la resistencia bacteriana. La segunda causa es el uso de antibióticos a gran escala. Desde hace mucho tiempo se vio que en cultivos y en la cría de animales, el uso de antibióticos te daba beneficios en el sentido de que, disminuía la incidencia de enfermedades y además promovía el crecimiento de los animales. Entonces dijeron, si estas moléculas son muy baratas, vamos a usarlas de manera diaria, y entonces lo que haces es que básicamente estás usando las moléculas que deberían usarse solo para hacer el tratamiento, las estás usando a diestra y siniestra y estás exponiendo a todo un ecosistema a esas moléculas. Y entonces estás seleccionando un gran grupo de bacterias que se van haciendo resistentes. El año pasado, Marcos de Donato fue coautor en un artículo en la revista científica Antibiotics que analizó la presencia del género Salmonella en ganado vacuno de 3 estados de la República Mexicana. Los investigadores no solo se encontraron con bacterias capaces de llegar al ser humano a través de los productos lácteos, sino que identificaron que éstas poseen genes de resistencia a los aminoglucósidos, el grupo de antibióticos que incluye a la amicacina y a la streptomicina, usados para tratar a algunas infecciones graves. Y el tercer problema es que muchos de los antibióticos no son fácilmente degradados. Y entonces, ¿qué pasa? Todos los antibióticos que nosotros usamos, todos los antibióticos que se generan en los hospitales, por ejemplo, van a las aguas hervidas. Los antibióticos que se usan en el cultivo y la cría de animales van a las aguas hervidas. Y estos antibióticos pasan al ambiente, pasan a los ríos, a la tierra, a las aguas subterráneas. Entonces, al final estamos exponiendo a todas las bacterias a estos elementos que están generando resistencia en las bacterias que luego van a causar infecciones, o ellas van a pasarle los genes a aquellas bacterias que van a causar infecciones. Ya sé que todo esto suena a un futuro apocalíptico, y la verdad es que tiene el potencial de serlo, pero afortunadamente ya se trabaja en diversas alternativas. No te estreses, mejor quédate conmigo para enterarte qué es lo que está haciendo la ciencia para enfrentar esta situación tan alarmante. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Estamos de vuelta en Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science. ¿Recuerdas que al inicio del episodio mencionamos que muy pocas especies bacterianas infectan a las personas? Bueno, pues ahí están incluidas 12 familias que realmente preocupan a los expertos. En 2017, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer la lista con los nombres y apellidos de estas superbacterias multiresistentes y advirtió que urgen nuevos antibióticos para hacerles frente. Pero esa no es una tarea sencilla. Tú agarras una molécula que por alguna razón tú crees que tiene el potencial de ser usado como antibiótico y empiezas a probar contra una serie de bacterias a ver si en verdad puede tener este efecto. Luego ese antibiótico tiene que pasar una serie de pruebas de baja toxicidad para el ser humano, efectividad al momento de hacer el tratamiento, que no vaya a causar efectos secundarios, o si los causa que no sea peor el remedio que la enfermedad. Y este proceso de investigación hasta los ensayos clínicos puede tomar desde
1 año hasta 10 años, y luego los ensayos clínicos pueden tomar entre 5 y 10 años. No solo es un proceso larguísimo, también resulta costoso. De acuerdo con la Royal Society of Chemistry, cada uno de los antibióticos más recientes ha costado $1.500 millones, pero sus desarrolladores han recuperado, en promedio, solo $16.2 millones. Se sabe que una vez que sale al mercado para su uso, puede en 2 años o menos, pueden empezar a aparecer bacterias resistentes a este antibiótico. La velocidad en que se generan los antibióticos es mucho más lenta que que la velocidad en que las bacterias se pueden hacer resistentes a estos antibióticos. En términos de mercado, el método tradicional para hallar un nuevo antibiótico se ha vuelto un mal negocio. Por eso, no es de extrañar que, mientras que en los 80 había 4 nuevos antibióticos por año, en la actualidad, con algo de suerte, tendremos ese mismo número, pero durante toda la década. Es claro que requerimos un cambio de enfoque. Estamos ante un problema de magnitud global y yo en mi laboratorio, en la Universidad de Pensilvania, pues nuestro objetivo es pensar en métodos o estrategias para poder hacerle frente a estas superbacterias, desarrollar nuevos antibióticos, descubrir nuevas medicinas para poder aportar nuestro granito de arena. La contribución a la que se refiere César de la Fuente lleva el sello de la inteligencia artificial, que está llamada a ser uno de los instrumentos más eficientes para la generación de nuevos fármacos. Llevamos trabajando alrededor de una década en donde pensamos que los ordenadores pueden ayudar a acelerar este proceso de descubrir nuevos antibióticos, disminuyendo de esta manera el coste y el tiempo asociado con descubrir estas nuevas medicinas. César de la Fuente tuvo esa idea mientras hacía su doctorado en la Universidad de British Columbia y la llevó consigo cuando fue reclutado como investigador postdoctoral por el MIT. La gente estaba desarrollando algoritmos de inteligencia artificial en otros ámbitos, en otros campos, ¿no? Por ejemplo, reconocimiento de patrones para imágenes, sonidos y demás. Pero la gente no lo estaba usando en la biología. Inclusive, muchos dudaron de su propuesta. La gente siempre me decía que era imposible usar la inteligencia artificial en la biología porque era demasiado compleja y había demasiadas variables. Y entonces parecía como un objetivo de ciencia ficción de aquella, ¿no? En MIT cuando fui en 2015. Pero yo estaba fascinado con esto y con nuestros colaboradores pues nos decidimos embarcar en una aventura para intentar enseñarle a un ordenador a ver si era capaz de descubrir antibióticos o de diseñar antibióticos. El equipo de trabajo se inspiró en la mejor herramienta que existe en el mundo para innovar a cualquier nivel, y esta es la evolución. Y es lo que decidimos enseñarle al ordenador a ejecutar el algoritmo de Darwin, y esto permitió al ordenador generar nuevas moléculas, una de las cuales la llamamos guabanina 2, que fue realmente pues, el primer antibiótico sintético creado por ordenador. El ordenador lo que te da es secuencias, un código de las moléculas, un código que es básicamente un código de moléculas, un poco como el alfabeto que tenemos es un código para palabras, pues esto es un código para moléculas. Es muy similar, ¿no? El concepto. Lo que hicieron a continuación fue seguir esa receta aplicando las leyes de la química. Sintetizaron la sustancia en un laboratorio y probaron su efecto in vitro. El antibiótico que encontramos mataba las bacterias a través de un mecanismo de acción completamente diferente a todos los antibióticos anteriores. Y esto nosotros no lo escribimos en el algoritmo, entonces fue algo completamente nuevo. Y al final no tuvimos más remedio que clasificarlo como una innovación de la inteligencia artificial, demostrando que la IA era capaz de llevar a propiedades emergentes que no estaban escritas en el algoritmo por los seres humanos, no por nosotros. Los científicos no se detuvieron ahí, sino que fueron un paso más allá. Vimos en un experimento clave que era capaz de disminuir infecciones en modelos de ratón de relevancia preclínica, y este fue el experimento que nos dijo, ostras, pues esto es un campo nuevo ahora, ¿no? O sea, podemos diseñar algo en el ordenador que no solo mata las bacterias en placas de Petri in vitro, pero también en un modelo de ratón, y esto abrió pues muchas vertientes para usar la inteligencia artificial en el campo de los antibióticos, en el campo de la microbiología. Estos hallazgos aparecieron el 16 de abril de 2018 en la revista Nature Communications, y si te suenan a cosa de ciencia ficción, espera escuchar cuál fue el siguiente proyecto que emprendieron de la Fuente y sus colaboradores.
nos hicimos una pregunta fundamental, que era, ¿puede una máquina acelerar el proceso de descubrir nuevos antibióticos, ¿no? Y luego dijimos, ¿por qué no minar a la biología, ¿no? Los proteomas, los genomas son todos los genes en un organismo, y los proteomas son todas las proteínas codificadas por esos genes, por el genoma, ¿no? Si pudiésemos desarrollar un algoritmo que explorase toda esta información biológica muy rápidamente, esto sería una manera de acelerar el proceso de descubrir nuevos antibióticos, ¿no? Su punto de partida fue buscar en el acervo molecular de nuestra propia especie. Estamos hablando de 42.000 proteínas, entonces pensamos que nos iba a llevar pues, semanas o meses, ¿no? Pero nos sorprendió un montón cuando, corrimos el código, que el ordenador acabó en 1 hora la exploración del proteoma humano entero, y pensamos que estaba mal al principio, luego verificamos que todo estaba bien y en efecto estaba correcto. Y esto fue un momento así fundamental, ¿no? Consiguieron, literalmente, ubicar miles de posibles antibióticos encriptados en el proteoma humano. Y esto fue un momento así muy inspirador a nivel científico, pero luego nos llevó a pensar, ¿no? Si hemos encontrado estas secuencias en el cuerpo humano, lo más probable es que también se encuentren a lo largo del árbol de la vida. Entonces, ahí es cuando decidimos explorar los proteomas de nuestros primos hermanos más cercanos, que son los neandertales y los denisovanos, para ver si podíamos encontrar secuencias similares codificadas en sus proteomas. Tomaron la información de bases de datos elaboradas a partir de restos fósiles y la analizaron con un algoritmo de machine learning. Computacionalmente encontramos antibióticos codificados en estos animales extinguidos, ¿no? Y luego tuvimos que resucitar las moléculas usando métodos químicos, ¿no? Esto a nivel científico pues, fue increíble, porque desde lo que sabemos estas moléculas no están presentes en el mundo biológico de hoy. Una de estas moléculas fue la neandertalina 1 de los neandertales, que es uno de los antibióticos que luego fue muy efectivo en modelos de ratón para tratar infecciones, y es uno de los antibióticos que luego es, prometedor a nivel preclínico. Así fue como César de la Fuente sentó las bases de la desextinción molecular, Que es un campo nuevo cuyo objetivo es explorar organismos extintos como fuente de moléculas potencialmente útiles, que puedan usarse para hacerle frente a problemas que tenemos hoy en día, como el problema de la resistencia a los antibióticos. Y entonces dijimos, pues ¿por qué no vamos a explorar todos los organismos extintos disponibles, ¿no? Para ello, tuvieron que diseñar un método computacional más poderoso de Deep Learning llamado APEX, que les permitió identificar más de 11.000 posibles antibióticos nunca antes vistos. Fuimos capaces de encontrar antibióticos en organismos del Pleistoceno, del Holoceno, criaturas del pasado, incluido en el mamut, en un perezoso gigante. Estamos hablando de plantas extinguidas, de elefante antiguo, que es incluso más antiguo que el mamut, y demás, ¿no? Entonces fuimos capaces de resucitar luego usando química todas estas moléculas, y vimos que muchas de ellas eran capaces de matar a superbacterias de hoy en día, y no solo en placas de Petri en laboratorio, pero también en modelos de ratón. Los antibióticos develados por la inteligencia artificial son una esperanza frente a las superbacterias, pero estos fármacos todavía tienen camino por recorrer antes de llegar a las farmacias y hospitales. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? Vamos a discutirlo al volver de la pausa. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para mentes curiosas. Estamos en la recta final de Historias para Mentes Curiosas y ha llegado el momento de aceptar una realidad. Los seres humanos podemos ganarle batallas a la resistencia bacteriana, pero es imposible salir victoriosos de la guerra. Marcos de Donato nos explica por qué. Las bacterias están aquí desde hace 3.500 millones de años. Y nosotros estamos apenas aquí desde hace 400.000 años. Nosotros estamos aquí como un nuevo nicho que ellos están ocupando. Ellas están más que súper adaptadas para hacerse resistentes a diferentes condiciones. Entonces, esto no es un problema que vaya a acabar, de que vamos a generar una molécula que, esta sí va a matar todas las bacterias y nosotros entonces ya nos olvidamos de las infecciones. No, esto no va a ocurrir.
Lo que sí puede pasar es que aprendamos a convivir con ellas. Nuestro sistema inmune es capaz de combatir la mayor parte de las infecciones que se presentan. Nosotros entramos en contacto con microorganismos todo el tiempo y casi nunca estos microorganismos representan un problema. Solo en muy pocos casos nosotros tenemos incidencias de infecciones y tenemos que simplemente saber cómo tratarlas, ¿verdad? Cómo mantener nuestro sistema inmune sano y en caso de que se presenten, cómo evitar que las bacterias resistentes se dispersen al ambiente y a las comunidades. Esto implica, por supuesto, desarrollar nuevos antibióticos, pero también usar responsablemente los que tenemos disponibles en la actualidad. La Organización Mundial de la Salud, propiciado por una serie de expertos a nivel mundial, generaron un plan de acción que se denomina One Health. Este One Health significa que hay que tomar el problema de la resistencia a los antibióticos como un problema integral, en donde se toma en cuenta los elementos de la salud humana, los elementos de la producción de alimentos y los elementos del ambiente, porque se están interrelacionando entre sí y entonces tú tienes que enfocar las soluciones del problema hacia estos tres elementos. Necesitamos construir respuestas coordinadas entre médicos, veterinarios y ecólogos, así como la participación de la ciudadanía, no para acabar por siempre con la resistencia bacteriana, pero sí para frenar su crecimiento. ¿Y tú, qué consideras que podrías aportar a la solución? Historias para Mentes Curiosas es el podcast de Tech Science, la plataforma de divulgación científica del TEC de Monterrey. Agradecemos muchísimo al Dr. César de la Fuente de la Universidad de Pensilvania y al Dr. Marcos de Donato del TEC de Monterrey por el conocimiento que nos compartieron. Si te gustó este episodio, regálanos 5 estrellas y compártelo con aquellos a los que les interesan estos temas tan apasionantes. Además de ser la mejor manera de apoyar este podcast, también contribuyes a crear conciencia sobre este problema. Para saber más sobre las bacterias, te recomiendo que escuches el episodio 48, Superbacterias, el enemigo silencioso, y que te des una vuelta por nuestro sitio techscience.tech.mx. En esta entrega participamos Daniel Melchor con las entrevistas, el guión lo escribió Carmina de la Luz, Karina Rodríguez fue nuestra editora y Orlando Oliveros se encargó de la producción y dirección de voz. Yo soy Mariana León, muchas gracias por haberme acompañado y nos escuchamos muy pronto. ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Te interesa ese tema. ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para Mentes Curiosas.